Fogel. Ramón, estimado, muy buenas tardes. Yo sé que usted está, creo yo, una hora antes. Aquí son las 4 de la tarde, van a ser 4 menos 3 minutos. Allí deben ser, no sé, las 3 de repente. Por favor, salude a la audiencia que ya están viéndolo en este momento. Sí, muchos saludos a los pueblos en lucha que nos están escuchando y un saludo solidario sobre todo a aquellos que estaban en la calle hoy manifestándose en el movimiento Codeca. Muy bien, Ramón. Para hoy estaba anunciado y había bastante inquietud por su presencia también sobre el tema esto de la pregunta y usted tendrá el tiempo para poder desarrollar esto de cómo decolonizamos por un lado a un estado, a estados bicentenarios, ¿sí? Colonizadores, pero al mismo tiempo también colonizados, ¿no? Colonizadores de los pueblos originarios y colonizados, ¿no? Que nunca prácticamente han sido independientes o soberanos estas élites, digamos, que crearon ese Estado. Y decíamos en el transcurso del día y en el transcurso de todos estos días que estamos teniendo estas tertulias, que no solamente es Guatemala, son los cinco países de Centroamérica históricos, más México, pero también Perú, ¿sí? En el 2021 están, entre comillas, celebrando su bicentenario. Adelante, por favor, Ramón, el tiempo es suyo. Sí, hay que decir que los estados que se constituyen frente al colonialismo español son estados que desde su primer día reprodujeron una colonialidad del poder. ¿A qué me refiero? A que al otro día de la independencia, las jerarquías de dominación que fueron puestas allí durante las administraciones coloniales, esas jerarquías de dominación de clase, bien, raciales, patriarcales, eh, esa jerarquía de dominación como países periféricos en la División Internacional del Trabajo, es decir, todas esas jerarquías que constituyen esta civilización de muerte que se conoce como la modernidad occidental, esos estados, todas esas jerarquías continuaron allí al otro día de la independencia. Por eso habría que hablar de la colonialidad del poder, cómo el poder siguió siendo colonial, en la medida en que, por ejemplo, las élites blancas criollas, los descendientes de los españoles en este caso, son los que heredan ese Estado que en un primer momento se constituye a través de luchas de liberación nacional, luchas anticoloniales en todo el continente, encabezadas en América Latina, sobre todo por el proyecto bolivariano, el proyecto de Bolívar en el siglo XIX, pero que muy rápidamente esas independencias se quedaron muy cortas porque no lograron descolonizar las jerarquías de dominación que fueron puestas allí durante la época colonial. Por eso me gusta hablar de independencia sin descolonización. Es decir, se lograron, que pareciera algo paradójico, ¿no? Si eres independiente, se supone que te hayas descolonizado, pero no, estamos hablando de independencias lideradas por la élite blanca criolla que en muchos sentidos traicionó los ideales libertarios de los pueblos en su lucha de liberación contra el imperialismo español y que se instalaron allí en esos nuevos estados ejerciendo una colonialidad del poder porque lo que hicieron fue dejar intactas las estructuras de dominación colonial que se habían puesto allí durante siglos, pero ahora bajo una república independiente, formalmente independiente, porque en realidad esas mismas élites luego negocian blancas criollas, ¿no? Luego negocian con los imperialismos occidentales, en un primer momento con los británicos, luego más adelante con el imperialismo estadounidense, una posición que se nombra como neocolonial, es decir, una subordinación de esos estados formalmente independientes a unas nuevas relaciones de dominación colonial, y por eso la palabra neo, ahí de neocolonialismo para referirse a nuevas formas de colonialismo. Eh,
y cómo esas élites entonces se incrustan allí y están ahí hasta el día de hoy en gran parte de América Latina, ejerciendo una colonialidad del poder, una colonialidad del saber, una colonialidad del ser, porque imponen las formas de pensar europeas, imponen las formas de ser y estar en el mundo del mundo occidental europeo, imponen las jerarquías de dominación que la civilización occidental impuso a través de la expansión colonial a todos nuestros pueblos y que al otro día de la independencia siguieron allí, porque Guatemala, Honduras, todos estos países que se independizan formalmente de España, luego al otro día de la independencia seguían siendo periferias subordinadas en la División Internacional del Trabajo al imperialismo británico, al imperialismo estadounidense, etcétera. Entonces, realmente son independencias sin descolonización o independencias coloniales, que parece una paradoja usar estos términos, porque se supone que si te independizaste ya no eres colonia, y si eres colonia no eres independiente, pero decir independencias coloniales, independencias sin descolonización, es una manera de nombrar las continuidades de la historia colonial en el presente y cómo el hecho de que las administraciones coloniales hayan desaparecido no quiere decir que las jerarquías de dominación puestas allí durante la etapa del colonialismo clásico de administraciones coloniales, que eso haya desaparecido durante las repúblicas formalmente independientes. Entonces, por eso yo prefiero hablar de independencias coloniales o independencias sin descolonización, que es lo que pasó en casi toda América Latina. Y que pasó también en Norteamérica, no solamente en América Latina, lo puedes ver en los Estados Unidos, en Canadá, lo puedes ver en México, en donde quiera, vimos cómo las élites blancas criollas, los hijos de los españoles, los hijos de los portugueses, en otros lugares los hijos de los británicos, bueno, toman el poder del Estado, del nuevo Estado formalmente independiente y de ahí construyen un proyecto de dominación de la nueva élite blanca criolla que se incrusta en el nuevo Estado y que se posiciona en la mayor parte, en el caso de Estados Unidos y de Canadá, se constituyeron en nuevos imperios y en el caso de América Latina se constituyeron en nuevas formas de colonialismo. Y por eso creo que la tarea de uno de los grandes mitos del siglo XX es pensar que porque las administraciones coloniales se hayan erradicado de casi todo el continente, digo casi todo porque no se ha erradicado completamente de todo el continente, yo vengo de Puerto Rico y Puerto Rico es un ejemplo de un país que todavía en el siglo XXI somos una colonia en el sentido más clásico del término, pero en la mayor parte de nuestro continente tenemos estados neocoloniales, es decir, estados formalmente independientes, pero que en la realidad no se han descolonizado ni en la División Internacional del Trabajo, ni en las estructuras de dominación raciales, patriarcales y de clase, de la dominación capitalista, etcétera. Entonces, estamos hablando de que necesitamos una segunda independencia. Una independencia que culmine el proyecto incompleto e inacabado de la descolonización. La descolonización quedó como un proyecto incompleto, como un proyecto inacabado. La primera independencia no logró descolonizar nuestros países, nuestras sociedades, las jerarquías de dominación en su multiplicidad. Y por tanto, ese sistema civilizatorio que impusieron los europeos a través de la expansión colonial con administraciones coloniales siguió luego bajo la República. Por eso es que en muchos lugares de América Latina las masacres más horrendas contra nuestros pueblos originarios se dieron bajo las repúblicas formalmente independientes. Peor todavía que bajo España. Y eso bajo los blancos criollos descendientes de los españoles, que fueron, o en el caso de Estados Unidos, descendientes de los británicos, que fueron los que luego ejercieron una colonialidad del poder desde el Estado, que, bueno, masacró a los pueblos y practicó genocidio contra nuestros pueblos. Entonces, llamo la atención a eso para llamar la atención
a cómo las continuidades de la historia colonial son más fuertes que las descontinuidades y cómo el proyecto de la descolonización es un proyecto que inacabado, incompleto, que tenemos que culminar y que ese es el proyecto en el horizonte a largo plazo, construir un nuevo proyecto civilizatorio que nos lleve más allá de la modernidad capitalista occidental, que es en la que está metido, que es un sistema civilizatorio global en el cual nuestros pueblos quedan subordinados como seres inferiores en las jerarquías raciales de esta civilización de muerte. Y ya no hablemos de la destrucción de la vida, de la ecología planetaria, que es parte también constitutiva de cómo opera este sistema civilizatorio que es destructivo de la vida. Entonces, recordemos que la expansión colonial no fue solamente una expansión económica, fue una expansión civilizatoria. Y cuando ponen administraciones coloniales, lo primero que hicieron fue destruir las civilizaciones que existían antes. Y entonces, a través de las administraciones coloniales, imponer un nuevo sistema civilizatorio, en este caso el sistema europeo, la modernidad como sistema de dominación, como sistema de destrucción de la vida, como civilización de muerte. La modernidad no es un proyecto emancipatorio como nos venden hasta el día de hoy los intelectuales y las izquierdas occidentalizadas del mundo, sino que es un sistema destructivo de la vida. Entonces, nuestra lucha no puede ser solamente contra el sistema capitalista, tiene que ser contra el sistema civilizatorio que produce el capitalismo, que es la modernidad. Es decir, no existe capitalismo sin modernidad. Lo que constituye este sistema histórico que llamamos el capitalismo histórico es precisamente las lógicas de muerte de la modernidad occidental, que es la que organiza el capitalismo de la manera como existe hoy. El capitalismo realmente existente, el capitalismo histórico, está organizado desde adentro con esas lógicas de muerte de la modernidad occidental. Por eso el capitalismo es un sistema genocida, porque está organizado con las lógicas racistas de la civilización moderna occidental. La división del trabajo, tú no la puedes entender hoy sin entender cómo el racismo organiza la división del trabajo del sistema capitalista y la acumulación de capital. ¿Cuánto tú te ganas? ¿Qué vas a hacer? ¿En dónde tú estás ubicado en la división del trabajo? ¿Y cuánto te ganas? Por lo que hace está organizado a partir de la idea de raza, es decir, de la superioridad de uno y la inferioridad de otro, que es constitutivo a cómo se organiza la división del trabajo desde el plano internacional hasta el plano local, nacional y local, en el sistema capitalista. Entonces, si el capitalismo es genocida, es porque está organizado con lógicas racistas. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado con las lógicas del patriarcado de la cristiandad, que fue el que se globalizó y el que se impuso a escala global a través de las administraciones coloniales y que sigue con nosotros hasta el día de hoy. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado con las lógicas dualistas cartesianas, que es una cosmovisión del sistema capitalista, es una cosmovisión dualista, que cree en la división de manera dualista entre la vida humana y otras formas de vida y piensa que la vida humana está insulada de esas otras formas de vida porque piensa que es una ontología separada y diferenciada de otras formas de vida de la naturaleza. Entonces piensa que tú puedes destruir todo lo que está alrededor y la vida humana sigue. Es una idea estúpida. Eso no lo tenía nunca ningún pueblo del mundo. Y con esa idea es que llevamos 400 años de capitalismo global produciendo tecnología destructiva que tiene allí la racionalidad de la destrucción de la vida porque estás produciendo tecnología bajo cosmovisión dualista cartesiana que se cree la idea estúpida de que tú puedes destruir toda la vida alrededor tuyo y la vida humana sigue como si nada, cuando realmente sabemos desde las cosmovisiones de los pueblos originarios que la vida humana es interdependiente a las otras formas de vida que nos rodean y que por tanto tenemos que tener una relación distinta con la naturaleza y con otras formas de vida en la manera como producimos tecnología. Entonces, esa idea estúpida nunca la tuvieron ninguna civilización ancestral antes de la llegada de los europeos. Entonces, si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con una lógica civilizatoria de la cosmovisión del dualismo cartesiano. Si el capitalismo es epistemicida, destructivo de los saberes de nuestros pueblos, es porque es eurocéntrico, porque piensa que el saber europeo es superior. Si el capitalismo es espiritualicida, es porque piensa que la cristiandad es la
espiritualidad superior y que todo lo demás es inferior a la cristiandad. Es decir, el capitalismo está organizado ya desde adentro, no como superestructura, por lógicas civilizatorias modernas occidentales que son destructivas de la vida humana y vida no humana. Entonces, por tanto, el proyecto de descolonizar, el proyecto es descolonizar esos estados en que estamos metidos. Y descolonizar esos estados plantea un reto enorme en varias direcciones. Voy a mencionar algunos. El primero es que tenemos que pensar, como bien ustedes han planteado, y el compañero Demetrio ha planteado aquí, el tema de salirnos del esquema del Estado-Nación. El Estado-Nación es el esquema que impusieron los europeos y sobre todo las élites criollas blancas en nuestra región al tomar el poder de los nuevos estados independientes. Y impusieron un mito, el mito de que la identidad del Estado corresponde de uno a uno a la identidad de las poblaciones dentro del territorio. Una cosa totalmente falsa, es una gran ficción que no existe en ninguna parte, pero con esa ficción es que organizan las políticas de Estado. Y claro, cuando tú tienes esa ficción impuesta como política de Estado, lo que ocurre en la práctica es que todos los pueblos cuya identidad no corresponda con la identidad de esa élite criolla blanca y la identidad de ese Estado quedan excluidos, totalmente excluidos. Por eso es que el Estado-Nación, ese concepto de autoridad política eurocéntrico, es una de las cosas que tenemos que descolonizar de los estados en que estamos metidos, porque esa idea de Estado-Nación crea más problemas que soluciones. Por eso la idea de los pueblos en América Latina de proponer la idea de estados plurinacionales, de reconocimiento que somos muchas naciones coexistiendo dentro de un solo estado y que por tanto desde ahí es que hay que partir la conversación sobre la nueva forma de autoridad política que tiene que tener allí en el plano de una multiplicidad jurídica, una multiplicidad de propuestas de formas democráticas, de formas de participación popular, que sean reconocidas en su multiplicidad de acuerdo a los diferentes principios de los diferentes pueblos que coexisten dentro de ese Estado. No puede ser que una nación, en este caso la de los blancos criollos, imponga a los demás su visión de mundo y sus estructuras de autoridad política. Tenemos que buscar maneras donde haya espacio al reconocimiento de la multiplicidad de naciones dentro de un Estado y por tanto eso tiene que traducirse en formas de autoridad política que permita a los diferentes pueblos organizarse de acuerdo a sus propias cosmovisiones. De eso se trata y claro, eso plantea asumir la soberanía de cada pueblo y que cada pueblo se pueda autodeterminar de acuerdo a sus cosmovisiones, sus prácticas ancestrales. Y eso es lo que se ha propuesto desde Bolivia, desde Ecuador, desde el mundo andino como una salida a ese callejón sin salida de la colonialidad del poder que es el Estado-Nación. Esa ficción, ¿no?, del Estado-Nación. Habría que también, tenemos que también descolonizarnos de la idea esta del republicanismo. El republicanismo, tenemos que entender que viene con un fuerte sesgo eurocéntrico de la Revolución Francesa, porque las élites criollas blancas en nuestra región, cuando llegaron y toman el poder del Estado en los nuevos estados independientes post administraciones coloniales y se fundan estas independencias sin descolonización o independencias coloniales, entonces imitan el modelo de Estado o de república, ¿no?, este modelo de república de la República Francesa. Y miran para allá. Entonces se traen el modelo de República Francesa, cuyo concepto de igualdad es muy problemático, porque es un concepto de igualdad abstracto. El concepto de igualdad que se maneja desde la Revolución Francesa para acá y que los blancos criollos imponen en nuestra región a través de los estados neocoloniales, es una idea abstracta de igualdad, donde la igualdad se mira no desde los derechos colectivos de los pueblos, sino desde individuos, ciudadanos, individuos atomizados. Entonces no hay un reconocimiento a derechos colectivos de los pueblos. Lo que hay es la atomización de los individuos, que es muy moderno, eso es muy propio de la modernidad occidental,
de atomizar a cada individuo, a cada persona como individuo, desconectarlos de sus lazos comunales y comunitarios, y hacerlos entonces sujetos del Estado moderno como individuos que van y votan cada 4 años y luego se someten a lo que decida la élite criolla blanca durante el resto de los 4 años. Entonces, ese tipo de proceso de democracia liberal, de concepto liberal de los derechos, donde todo se reduce a derechos de individuos y donde no se reconocen derechos colectivos, eso es parte de la trampa del republicanismo francés que fue imitado por las élites criollas. Y el concepto de igualdad que maneja es muy problemático porque es abstracto. Es decir, somos iguales y ya. Entonces se queda en una formalidad la igualdad. Somos iguales ante la ley y ya, pero ¿qué pasa en la práctica cotidiana de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, económicas? Pues eso ya es otra cosa. Entonces, nunca el concepto de igualdad aterriza en la materialidad de la economía política, de la realidad política, económica, social de los países, sino que se queda en un pronunciamiento abstracto que nunca es extendido de manera coherente y consecuente a todos los pueblos dentro del territorio, sino que siempre se queda a mitad de camino y siempre lo que se construye son relaciones desiguales a nombre de igualdad. Y en realidad la igualdad nunca llega. Entonces, por eso me gusta mucho el concepto de igualdad que en un momento dado el zapatismo llegó a lanzar públicamente, que era la idea de que somos iguales porque somos diferentes. Es decir, yo reconozco, o sea, mi igualdad, el primer punto para establecer relaciones de igualdad es reconocer nuestras diferencias. Es decir, desde mi diferencia, como pueblos originarios, como pueblos entre los diferentes pueblos y naciones que coexisten dentro de un Estado, el primer punto para reconocer la igualdad es el reconocimiento a la diferencia. Desde ahí podemos construir entonces un proyecto de igualdad estructural, no de asimilacionismo cultural. Porque parte de lo que ocurre es que se confunde el concepto liberal, parte de una abstracción, nunca aterriza en la realidad y entonces se convierte en un concepto identitario, donde yo reconozco tu igualdad si tú te asimilas a mi forma de vida occidentalocéntrica, y donde si tú dejas de lado todas tus tradiciones y todas tus cosmovisiones y tu espiritualidad. Entonces, si tú te asimilas a mi mundo, entonces yo te reconozco como un igual formalmente dentro del Estado. Aunque tú en la práctica vas a seguir siendo visto por esas élites como un inferior, como un trabajador explotado, y eso no va a cambiar. Pero se genera la ilusión de que asimilándote culturalmente a la identidad hegemónica de los criollos blancos, pues ya con eso vas a estar en una mejor situación para construir relaciones de igualdad. En realidad, el problema con eso es que es una trampa, porque lo que se hace con eso es colonizar a los pueblos a nombre de un proyecto republicano igualitario. Y lo que se hace con eso es entonces imponer un proyecto asimilacionista destructivo de las formas de ser y estar en el mundo, de las formas de pensar de nuestros pueblos. Entonces, hay que partir del principio de que antes de hablar de igualdad, tenemos que reconocer nuestras diferencias. Y desde nuestras diferencias, desde nuestras cosmovisiones, desde nuestras maneras de vestir, de pensar, de comer, desde ahí podemos empezar a conversar sobre cómo dentro de un Estado plurinacional podemos generar relaciones estructurales donde los pueblos tengan una igualdad de oportunidades, donde los recursos del Estado se puedan distribuir igualitariamente entre los pueblos, al mismo tiempo que no se violenta sus formas de ser y estar en el mundo, donde cada pueblo pueda tener sus sistemas jurídicos, sus sistemas de participación democrática, sus sistemas propios de decisión y negociarse de manera intercultural dentro del nuevo Estado plurinacional las formas como vamos a decidir colectivamente la política de ese Estado plurinacional. Y eso requiere de somos iguales porque somos diferentes. Es decir,
La igualdad tiene que ser un resultado del reconocimiento de nuestras diferencias. No puede ser la igualdad el punto de partida para luego asimilar a nuestro pueblo. Tenemos que tener un concepto de igualdad diferente. Y pongo otro ejemplo. El ejemplo, pongo otro ejemplo donde en la modernidad se ha privilegiado mucho la igualdad sobre la justicia. Y en ese sentido, cuando decimos somos iguales porque somos diferentes, es que tenemos que poner en el centro de la conversación la justicia. Porque si establecemos relaciones, o sea, un concepto abstracto de igualdad, como el que nos viene de la Revolución Francesa a través de los blancos criollos en nuestros países, lo que ocurre en la práctica es que a nombre de igualdad se producen desigualdades. Es decir, si hay relaciones de igualdad que son desiguales, hay relaciones de igualdad que producen igualdad, hay relaciones de desigualdad que producen desigualdad, pero también hay relaciones de desigualdad que producen igualdad. O sea, vamos, estoy mencionando muchas situaciones donde tú puedes tener ciertas relaciones de desigualdad ante un pueblo que ha sufrido durante siglos una opresión y por tanto hay que canalizar hacia ese pueblo más recursos que hacia otros pueblos porque ese pueblo necesita indemnizarse luego de varios siglos de colonialismo, de esclavización, etcétera. Y eso en apariencia pareciera como una relación desigual porque están recibiendo más recursos que otros, pero es la manera de generar igualdad porque ese pueblo que ha sufrido durante muchos siglos necesita recibir una cantidad de recursos que otros pueblos, porque han sido privilegiados en la historia colonial, pues no tienen por qué recibir hoy. Entonces, eso que pareciera en apariencia una relación de desigualdad, porque está dándole más recursos a un pueblo que a otro, es una manera de hacer justicia y de producir igualdad. Entonces, fíjate cómo no podemos más que enfocarnos en el tema de igualdad, que es lo que hace la modernidad, meternos en un concepto de igualdad abstracto, es mirar el tema de la justicia. Es decir, la justicia tiene que estar en el centro de la conversación y la igualdad tiene que ser un derivado de la justicia, no al revés. No que la igualdad sea el principio y luego desde la igualdad llegará a la justicia. No, la justicia está en el centro, porque dependiendo de las situaciones de desigualdad producidas históricamente a través de esa historia colonial y hoy neocolonial, tenemos que generar en muchas situaciones relaciones de desigualdad que produzcan justicia para canalizar recursos de manera justa y indemnizatoria, indemnizar a pueblos que han sido afectados por la historia colonial de manera brutal. Y por eso yo creo que las reparaciones, por ejemplo, el sistema de reparaciones, que pudiera parecer como desigual porque le estás dando más dinero a un grupo que a otro o más recursos a un grupo que a otro o darle tierra a un grupo sobre otro, pues eso en apariencia podría parecer como desigual, pero es la manera de generar justicia. Entonces no podemos centrarnos en un concepto abstracto de igualdad porque nos perdemos. Hay que tener un concepto de justicia, de hacer justicia, de hacer reparaciones a los pueblos que han sido seriamente afectados por el racismo, por la historia colonial, por los genocidios, por la expropiación de sus territorios, por la destrucción de sus territorios. Y eso genera entonces relaciones de justicia que luego pueden canalizarse en el futuro hacia relaciones de igualdad. Pero en este momento, hablar de igualdad y darle los mismos recursos a todo el mundo por igual ante pueblos que han sido unos afectados seriamente y otros privilegiados, pues esa aparente igualdad de tú distribuir recursos igualitariamente es desigual, porque estás volviendo a privilegiar a los pueblos que han estado privilegiados por esa historia de dominación de la modernidad capitalista colonial y no estás haciendo un esfuerzo por hacer reparaciones ante las injusticias que han vivido ciertos pueblos. Entonces, por eso hay que salirse de estas nociones liberales occidentales de la igualdad y hay que estar hablando de justicia, la justicia social.
la justicia tiene que estar en el centro de la conversación sobre igualdad y salirnos de la noción esta republicana francesa, donde el tema de la igualdad se hace como se fetichiza de tal manera que luego a nombre de igualdad comete todas las desigualdades posibles en la materialidad de la vida de la gente. Y por eso creo que hay que generar no solamente estados plurinacionales para salirnos del concepto de Estado-Nación, sino que también hay que generar reparaciones ante pueblos que han sido históricamente seriamente afectados por esta historia de siglos de dominación moderna occidental, y eso requiere generar de las relaciones de desigualdad que produzcan justicia. Entonces, claro, desde una noción abstracta, donde yo voy ahora a aplicar un principio igualitario abstracto a todo el mundo, eso es imposible de hacer. Lo que hace es generar más injusticias a nombre de la igualdad. Entonces, llamo la atención a esto porque yo creo que el tema no es la igualdad, el tema es la justicia. Y desde la justicia entonces podemos pensar la igualdad, pero al revés. Eso es una manera de descolonizar los estados que tenemos. Muy bien. Ramón Grossfogel, estimadas seguidores, conversando con usted y con este servidor en esta ventana de Pueblos en Red sobre de cómo decolonizar a bicentenarios estados colonizados, pero al mismo tiempo también colonizadores de los pueblos originarios. Y nos plantea una idea bastante importante, seguramente necesitaremos más tiempo para seguir ahondando, transitar del republicanismo centrado en la igualdad hacia una propuesta centrada en la justicia. Ramón, la otra, o una inquietud bueno, muchas inquietudes que deja, pero una pregunta que queda en esta materia es, los estados naciones, los estados bicentenarios, incluso su independencia, incluso sus repúblicas, como muy bien lo dices, tenían como su referente más allá del norte de Europa, ¿sí? Y en los últimos tiempos Estados Unidos. Y con este proceso de emancipación y este proceso de la decolonización, ¿cuál sería su referente si acaso tendríamos que hablar de un referente? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacemos con los, digamos, los mecanismos, pero también las instituciones que forjan pensamiento y voluntades de los actores de las repúblicas bicentenarias criollas, ¿no? Colonizadores, eh, y que por supuesto esas mismas instituciones de continuar vigentes, estoy refiriéndome a las instituciones de educación formal, como pueden ser universidades, como pueden ser centros educativos, etcétera, de continuar, seguirán reproduciendo, engendrando actores colonizados o a su vez también colonizadores racistas. ¿Qué hacemos allí, Ramón? Adelante. Sí, es que el tema de descolonizar los estados, bueno, mencioné el tema de pasar del Estado-Nación a un Estado plurinacional. Mencioné el tema de pasar de la república que privilegia igualdades abstractas a formas de autoridad política que privilegia la justicia. Pero todo esto se tiene que traducir en una descolonización en todos los aspectos de, vamos, una descolonización del Estado, en todo su sentido. Y claro, no puedes dejar intacto el sistema educativo, ni siquiera el sistema universitario. Porque si lo dejas intacto, lo que vas a hacer es que vas a producir una especie de esquizofrenia donde vas a estar haciendo unas cosas por aquí, pero luego saboteándote tú mismo, porque si tú vas a volver a poner allí en las universidades occidentalizadas, que lo que hacen es privilegiar el racismo epistémico, donde pones allí como canon de pensamiento hombres occidentales de 5 países, que eso es lo que pasa en todas esas universidades, donde siempre vas a tener un francés, un alemán, un británico, un americano y un italiano como privilegio epistémico de todas las disciplinas. Entonces, si tú haces un proyecto de transformación social, donde tú no vas a atender la revolución cultural que requiere la transformación de conciencia, la transformación de nuestros saberes, la descolonización del saber, oye, es que te estás pegando un tiro en el pie, porque, y es un llamado de atención que yo hago también en los países donde se ha logrado, vamos, como Venezuela, Bolivia, otros lugares, donde se ha logrado que hayan gobiernos antiimperialistas, gobiernos que buscan precisamente transformar la realidad
capitalista, imperialista, la modernidad occidental, el proyecto civilizatorio en que estamos de destrucción de la vida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces desatendemos el trabajo que requiere la descolonización en la educación, desde el primer grado, en la escuela pública, desde los niños de 5 y 6 años hasta los universitarios. Tenemos que hacer un trabajo de transformación de nuestros currículos, descolonizar los currículos, descolonizar la educación, porque lo que pasa es lo que yo he llamado en otras ocasiones la producción de Frankenstein. O sea, vas a producir gente que si no cambian sus valores, si no la revolución cultural en sus valores, es decir, si se sigue repitiendo el esquema de que vivir bien es consumir más y el esquema de que la modernidad, o sea, yo quiero más y más y más y siempre ese deseo de tener más se hace insaciable, entonces tú vas a estar democratizando la educación, llevando a más gente a poder educarse, pero luego esa misma gente que se educa al no transformar sus valores salen con un título universitario y ahora yo quiero más. Y el yo quiero más significa que la derecha ahora me promete, aunque es una promesa falsa, de que ahora yo voy a poder consumir más. Entonces me viro del otro lado, aunque me beneficié con la revolución, que yo tengo un título universitario, que ahora yo soy médico, que yo soy ingeniero, porque la revolución me dio la oportunidad de yo poder educarme, que antes no la tenía, pues ahora, ahora que tengo el título, ahora yo quiero más. Y ahora yo quiero, y entonces en lugar de tener un compromiso con la revolución y con el pueblo, ahora mi compromiso es conmigo mismo, otra vez la modernidad individualista, egoísta de la modernidad occidental, o sea, esos valores de consumir más, de querer una casa más grande, de querer, y entonces cuando abres los ojos, estás produciendo esto del mito de Frankenstein, aquella entidad que fue creada por un científico que le dio vida y cuando se levanta, en lugar de dar las gracias, mata al científico, ¿no? Bueno, un poco una metáfora, lo uso como metáfora, porque eso es lo que pasa cuando en revolución tú no haces una transformación descolonizadora en el sistema educativo y universitario, que vas a tener gente que se beneficia de la revolución y luego matan la revolución. No dicen, oye, gracias, que ahora tengo un título y ahora voy a comprometerme para que con mi título contribuir al proceso de transformación anticapitalista, antiimperialista, etcétera. No, yo ahora tengo el título y ahora yo quiero más. Y ahora yo quiero tener más bienes, consumir más, ganar más dinero, etcétera. Entonces, cuando tú entras, si no te descolonizas de los valores de la modernidad occidental, si no se hace un trabajo por ahí, si no se descoloniza eso en los nuevos estados que vamos a crear a través de la lucha revolucionaria, entonces estamos perdidos, porque vas a estar cultivando los mismos valores que te van a enterrar. Vas a estar cultivando los mismos valores que van a producir contrarrevolución. Entonces, por eso es fundamental el tema de la descolonización del sistema educativo, en la escuela pública hasta la universidad. Porque de lo contrario, estás creando miles de Frankenstein que en lugar de darle las gracias a la revolución y comprometerse con la revolución y dedicarse a que más gente se beneficie de ese proceso colectivo de transformación, pues lo que vas a crear es gente que van a buscar cómo destruir la revolución porque ahora quieren más, ahora quieren consumir más, ahora miran sus intereses individuales y no los colectivos. Entonces, vamos, por eso es esencial el tema de la descolonización educativa. Y asimismo con con todas las áreas de la política de Estado, no solamente la educación, también la política de Estado frente al medio ambiente, ¿no? La política de Estado frente a la salud, la política de Estado frente a muchas áreas en que el Estado interviene que hay que descolonizarla. Pues no puede ser que la única fuente de sistema de salud sea el hospital occidental, cuando tenemos medicinas tradicionales en nuestros pueblos muy potentes y muy importantes y que hay que darle también, ¿cómo te digo?, curso a eso, hay que darle, eso tiene que ser parte también de descolonizar el sistema de salud. Y así por el estilo, hay muchas áreas de la política de Estado que hay que descolonizar, que es fundamental, ¿no? Por tanto, la descolonización de los estados
es una tarea titánica muy amplia que tenemos que tener presente en todas las áreas en que el Estado interviene. Efectivamente, Ramón Grosfogel, estimados seguidores, cuando son 4:37 de la tarde aquí en Centroamérica, conversa con usted sobre cómo decolonizar, el reto de decolonizar estados colonizados, colonizadores con los pueblos originarios, transitar del Estado-nación hacia el Estado plurinacional, transitar del mito de la igualdad hacia la práctica de la justicia. Nos planteaba en su anterior intervención y ahora nos plantea que todas las facetas, todo el quehacer del Estado, en este caso plurinacional, decolonizado, tiene que ser diametralmente diferente a lo que regularmente se hace en Estados-naciones colonizadores. Ramón, pensemos, imaginemos un momento, estados ya, como decías, emancipados, decolonizados, ¿no? En Abya Yala, eh, ¿cuál sería la relación geopolítica, tanto con los centros de poder, ¿no?, que existen en este momento a nivel mundial y por otro lado también entre sí? ¿Cómo sería esa realidad geopolítica y la integración regional, si acaso se puede hablar así, a nivel de Vieyala? Sí, tendríamos que construir un proyecto unitario desde América Latina que permita una alianza entre los estados antiimperialistas que construya o que se constituya en un poder, un bloque de poder en el mundo. O sea, nosotros no podemos eh, andar con, desde un solo estado, se hace siempre difícil poder enfrentar la maquinaria imperialista del sistema imperialista mundial. Por tanto, el proyecto, por ejemplo, del ALBA, que construyó frente al ALCA, liderado por Hugo Chávez, ¿no? Y Venezuela, ha sido muy importante en su momento. Sabemos que que ha tenido su alza y baja por los embates del imperialismo sobre Venezuela, pero ese ideal de unidad latinoamericana tenemos que tenerlo ahí presente porque es la única manera como poder hacer una política que tenga consecuencias prácticas, materiales en la realidad que transformen el mundo. O sea, nosotros, si nos quedamos en pronunciamientos que no se traduzcan en un proyecto geopolítico global en nuestra región, pues va a ser muy difícil poder enfrentarnos a la maquinaria imperialista global. Por eso la necesidad de no solamente desde donde estemos intentar asaltar las instituciones y generar un proyecto antiimperialista desde cada uno de nuestros países, sino que también buscar las alianzas entre los países hermanos, los estados hermanos que tienen como en común esa lucha antiimperialista. Entonces tenemos que, en ese sentido, buscar los lazos de solidaridad y eso se tiene que traducir en una unidad latinoamericana que puede ser desde un bloque de mercado que se enfrente a los países, vamos, porque en nuestra región hay también estados neocoloniales, que se enfrente a los estados neocoloniales, a las élites blancas criollas que siguen atadas al imperialismo. Y por eso la gran división que hubo entre ALBA y ALCA, ¿no? El ALCA era el proyecto imperialista neoliberal y el ALBA era el proyecto que desde Venezuela se construye para la liberación de los pueblos. Entonces, desde el ALBA hubo una alianza de varios países, varios estados en la región frente al ALCA, ¿no? Y en el ALCA teníamos países como Chile, Colombia, esos estados neocoloniales dominados por el imperialismo. Y bueno, esto es fundamental. Sin eso, no va a ser muy difícil desde un solo estado poder enfrentarse a esa maquinaria, porque es una maquinaria global muy poderosa, muy potente, que hay que enfrentar colectivamente en solidaridad y en alianza y la unidad de los pueblos. Bien, Ramón, estamos avanzando con nuestra tertulia, con nuestro conversatorio sobre estados bicentenarios en debate, la última parte, con Ramón Grosfogel, sobre cómo decolonizar estados colonizados, colonizadores con los pueblos originarios.
Le voy a plantear una última pregunta para leer algunas preguntas que veo allí en el chat. La modernidad y los estados bicentenarios, y eso no es tampoco propiedad de los estados de esta región, sino también creo que son a nivel global, el mundo occidental, nos ha forjado individuos deseosos de habitar, radicar en la urbe, ¿sí? La ciudad, ¿no? Y entonces eso tiene consecuencias, y con lo que decías, ¿no? El ecocidio, etcétera. Eh, Nos ha forjado individuos deseosos del éxito individual, y eso a nivel de la titulocracia, por ejemplo, la acumulación económica, etcétera. No se puede construir estados, o no se puede decolonizar estados sin decolonizar a sus habitantes, a sus estantes. ¿Qué hacemos con esos deseos construidos, esas referencias construidas? ¿Será que en estados decoloniales abandonaremos la ciudad o ruralizaremos la ciudad? ¿Qué haremos con la papirocracia o el poder del papiro, ¿no? Por más que no haya conocimiento o sensibilidad con la madre tierra, o sensibilidad con el otro o la otra que está a mi lado? ¿Qué hacemos con todo ello, Ramón? Sí, yo creo que parte de lo que ha hecho esta civilización moderna occidental es el ruralicidio, es el comunitaricidio, es el campesinaricidio, es decir, la destrucción masiva de campesinos a nivel mundial, de comunidades, eh, comunidades rurales a nivel mundial, la destrucción de, la, de, las de la ruralía y el privilegio de las urbes, de las ciudades urbanas. Eh, Eso lo estamos viendo a escala global por todos lados, donde la destrucción de comunidades, de campesinos, de pueblos originarios es enorme, y lo que tenemos es la migración masiva de la gente a ciudades. Y tenemos ahora que en gran parte de nuestro continente tenemos que hay un número, una mayoría de la población viviendo en ciudades. Sobre las zonas rurales. Está pasando esto a escala global, solamente en América Latina. Y esto es parte del tema del proyecto civilizatorio de muerte, porque esto lo que hace es desconectar a los pueblos de la madre tierra, de la madre naturaleza. Entonces, esa desconexión hace que tengamos individuos en las ciudades que están atomizados, que están desarraigados de sus comunidades, que la ley de la selva, cada cual que sálvese el que pueda. Entonces, donde los lazos de solidaridad se destruyen, y donde tienen entonces urbes con poblaciones empobrecidas, pauperizadas de manera masiva. Poblaciones que hace 40 años vivían en comunidades rurales y nadie se moría de hambre. Estaban todo el mundo conectado de alguna manera a la producción agrícola. Eso ha sido prácticamente desarraigado. Las multinacionales han venido y han arrasado con todas las tierras, tanto de manera contaminante como también la expropiación que ejercen en la práctica de las tierras de los pueblos, para ellos entonces monopolizar las tierras para sus productos de exportación. Y entonces ese proyecto destructivo es parte también del ecologicidio, porque eso genera una destrucción de la producción de la vida a escala planetaria, ya que los seres humanos que hemos estado siempre de alguna manera conectados con la Tierra, lo que se hace es un desarraigo, desconexión con la Tierra, y poner a millones de personas en las urbes ahí a sálvese el que pueda. Entonces, habría que hacer un proyecto descolonizador de lo que se llama las ciudades. Es decir, hay que descolonizar la ciudad. Habría que hacer un proyecto descolonizador que, por un lado, también reformas agrarias que permitan a mucha gente, tanto de las áreas rurales y agrícolas como también de las ciudades, de poder acceder a la tierra. Y de descentrar las ciudades como centro civilizatorio de esta civilización, ¿no? Hay que descentrar eso
hay que democratizar las ciudades en el sentido de que los pueblos puedan, dentro de las ciudades, generar también economía agrícola urbana, que eso es algo que también en Venezuela se está haciendo mucho. Es decir, economía, tiene mucha gente, la mayoría de la población concentrada en las ciudades, pues generar también formas de agricultura urbana que permita a los pueblos esa conexión con la tierra desde la misma zona urbana, salirse del esquema de la ciudad como de individuos atomizados, que es el proyecto civilizatorio moderno, sino generar también comunas, generar también relaciones comunitarias en las mismas ciudades. Ahí está el movimiento de pobladores de Venezuela, que es un ejemplo de ese esfuerzo y esa lucha por descolonizar la ciudad y por producir comunidad dentro de la ciudad. No solamente comunidad en el sentido de producción de agricultura urbana, sino también de vivienda. Es decir, de comunidades que producen sus propias viviendas y que generan formas colectivas y comunitarias de vivir bien. Y entonces, ya desde la misma ciudad. Entonces, eso creo que está, parte del proyecto es también descolonizarnos de ese proyecto destructivo de comunidades, de zonas agrícolas, zonas rurales, de campesinos, y reconstruir nuevamente los lazos de los pueblos con la tierra. Muchas gracias. Ramón Grossfogel, conversando con usted. Y aquí hay algunas preguntas. La pregunta de Mariela Obando, que es una colega que está también aquí por Guatemala. Pregunta Ramón, dice, desarrollar la diferencia en un proyecto popular plurinacional a un proyecto plurinacional multicultural liberal, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, no? Esto pide que se desarrolle y después, ¿qué mensajes más tenemos? Dice Adeli Bol, gracias por la información, me estoy reeducando, de eso se trata, todos nos vamos a ir reeducando, estimada Adeli. Manuel Marro dice, el nacionalismo tiene que quedar en el pasado, la apuesta tiene que ser la plurinacionalidad. Yo creo que esa frase también está súper interesante. Sí, no es que se esté buscando mayanizar Guatemala, porque en Guatemala no existe solamente un pueblo, existen diferentes pueblos, y no sé si todos están de acuerdo con que todos los pueblos, 22 pueblos, no se hayan aglutinado en un solo grupo como es el grupo maya, no lo sé, eso también está todavía por debatirse, pero allí está, pero muy buena la intervención, no nacionalismo, eso claro que sí. Después, ¿qué más hay? Allí hay más comentarios. Sigamos adelante. Dice, saludos cordiales de conversación en el Estado Plurinacional desde Petén. Bien, Basilio, gracias por hacer el análisis. Hermano, ¿qué hace el sistema capitalista? Excelente. Desde REU nos manda ese saludo. Saludos de Jutiapa, otra parte del país. Edwin Sánchez, quien está en recuperación de su salud, nos indica, interesante lo que explica Ramón, excelente explicación desde el pueblo maya Mam, agradecido por compartir esas ideas. El yo y la titulocracia como valores individuales, allí sí estamos fritos, de acuerdo, dice Edwin Sánchez. Excelente concepto de justicia, se refiere a lo que, a lo que fuiste desarrollando. Hay más mensajes, dice Alcaldía Indígena Chitziat, Aldea Montúfar, gracias por educarnos y abrirnos los ojos. Adelante, compañeros. Efectivamente, de eso se trata, abrir los ojos entre todas y todos. ¿Sí? Telma Cabrera dice, gracias hermano Ramón por su mensaje, me fortalece en la lucha. Saludos desde la costa sur de Guatemala, pueblo Mam. Elda Aguarre desde Quiché dice, saludos compas en la lucha siempre, nada que celebrar, urge Estado plurinacional. Todavía estamos más a fiebre, si toda la mañana estuvieron nada que celebrar y efectivamente nada que celebrar. Bien, Ramón, ahí tiene la pregunta entonces. El concepto de la plurinacional, y lo que pasa es que, y esta pregunta me imagino que viene con el caso de el liberalismo, o digámoslo, el mundo occidental, modernidad, o llamémoslo en su expresión neoliberal, se desespera por momentos ante la emergencia de sujetos con su propio discurso, narrativa, y entonces agarra esas banderas y
lo intenta, ¿sí? Deslegitimar a tanto a los mensajeros como al propio mensaje. Ocurre con el tema de la plurinacionalidad, ¿sí? Aquí en Guatemala, la embajada norteamericana, específicamente la USAID, haciendo conversatorios sobre plurinacionalidad. Plurinacionalidad de cómo puede hablar la embajada norte, pero Banco Mundial, ¿no? Hablando del buen vivir, ¿no? Entonces la pregunta de Marianela va en ese sentido, ¿no? La plurinacionalidad, ¿cuál es la diferencia desde la perspectiva liberal, ¿no? Que sería, digamos, multiculturalismo, ¿no? Y desde la perspectiva, digamos, de lo popular, ¿no? De los pueblos, esto. Adelante, Ramón. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado porque los poderes existentes siempre agarran estas palabras y estos conceptos y los tergiversan. Y luego andan por ahí repitiéndolo y confunden a la gente. La gente se cree, ah, buen vivir, mira, el Banco Mundial, o mira, la embajada está apoyando la plurinacionalidad, la embajada americana. O sea, no, estos son, discursos, que buscan cómo cooptar estos conceptos que son hoy día muy populares entre los pueblos y tergiversarlos, porque lo que hacen es darle un giro multicultural liberal a lo plurinacional. ¿Qué significa eso? Que en lugar de ser en lo plurinacional un proyecto de liberación de los pueblos, de autodeterminación de cada pueblo para crear entonces dentro de un mismo estado de reconocimiento de la coexistencia de diferentes naciones y negociar entre ellas un proceso de justicia, ¿no? Que produzca igualdad desde la justicia, en lugar de irse en esa dirección y tener como horizonte el antiimperialismo, ¿no? Y la crítica a la modernidad capitalista y todo eso, lo que busca esta gente es el multiculturalismo liberal, que no es otra cosa que yo te reconozco a ti en tu identidad para que tú, te doy unas migajas para que tú brinques y salgas carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí, ni se te ocurra cambiar nada. O sea, vamos, yo celebro contigo, aquí están las migajas, para que tú celebres en tu carnaval, para que tú celebres tus rituales o tus tradiciones, y luego no cuestiones, a cambio de eso, no me cuestionas nada. Tú dejas el status quo intacto. Eso es el multiculturalismo liberal. Los blancos criollos siguen mandando. Bien, entonces, claro, si tú dejas a los blancos criollos mandando con el imperialismo encima de ellos, mandando sobre ellos, tú dejas las relaciones de dominación imperialista neocoloniales intactas, a nombre de un multiculturalismo liberal que no te va a llevar a ningún sitio. Entonces, eso es lo que hace esta gente. Agarran los conceptos y los trituran en cosas que no tienen nada que ver con lo que propusieron los pueblos en su principio. Vamos, el concepto plurinacional, que sabemos que ha sido un concepto muy importante de descolonización de los estados en Bolivia, en la zona andina, etcétera, que es un proyecto político, ¿no? De transformación antiimperialista y de transformación de la modernidad occidental, que está centrada en el Estado-Nación. Esta gente quiere dejar el Estado-Nación intacto y simplemente que se reconozca la diversidad identitaria, que se distribuya un poquito de dinero en la cultura y luego que todo se quede igual. Eso, o sea, vamos a cambiar cositas para que nada cambie. Es de eso es que se trata esto del multiculturalismo liberal. Entonces, no podemos confundirnos aquí cuando tienes la embajada americana ahora usando el término plurinacional. Cuidado, porque le están metiendo a la palabra otro contenido que no tiene nada que ver con el contenido original que tenía. Entonces, y llamo la atención a que todo proyecto que nosotros tengamos, sea el proyecto antirracista, sea antipatriarcal, sea anticapitalista, sea todos los proyectos que nosotros tengamos de construcción y de transformación, el plurinacional como proyecto de un nuevo Estado que se salga del concepto de Estado-Nación, tiene que tener el antiimperialismo en el centro. Yo llamo la atención a esto porque hoy día el imperialismo usa cualquier cosa, se la apropia, le cambia el contenido y lo instrumentaliza para sus intereses imperiales. Imagínate que cuando invaden Afganistán, lo hacen a nombre de, usando un discurso feminista de la liberación de la mujer. Ya tiene hasta el imperialismo apropiándose
de términos como feminismo, términos como plurinacional, términos, se apropia de cualquier cosa para hacer sus fechorías. Entonces, tenemos que tener como horizonte y como centro de todas nuestras luchas en el frente de batalla en que te encuentres, el horizonte antiimperialista. Porque de lo contrario, se desvirtúa todo. Se convierte en políticas identitarias, todas las luchas en que estamos metidos. Porque entonces se transforma en una cosa de cómo yo logro que mi grupo tenga un poquito más dentro del sistema. Pero no cambio el sistema, porque lo que estoy es buscando cómo mejoro yo dentro del sistema sin pensar en transformar ese sistema de muerte y de injusticia. Entonces, por eso es que el antiimperialismo tiene que estar allí en el centro de nuestras demandas y tenemos que articular el antirracismo con el antiimperialismo, el feminismo con el antiimperialismo, la lucha por la plurinacionalidad desde el antiimperialismo, la lucha por la justicia de estados que hagan justicia y no se queden en igualdad abstracta dentro del antiimperialismo. O sea, el antiimperialismo tiene que ser nuestro horizonte, porque de lo contrario, todas estas luchas pueden ser cooptadas muy fácilmente por el sistema imperialista. Entonces, por eso es que llamo la atención a eso. Y claro, el nacionalismo, lo plurinacional no significa que nos vamos a trincherar cada nación en una particularidad, se va a autosegregar o amurallar del resto de las naciones dentro del Estado. Al contrario, lo plurinacional es un reconocimiento, fíjense la palabra pluri, un reconocimiento a la diversidad de pueblos dentro de un Estado, lo que no hace el Estado-Nación. El Estado-Nación no reconoce esa diversidad. El Estado-Nación subsume a todo el mundo dentro de una identidad, guatemalteco, peruano, y siempre redefinida desde los intereses de los blancos criollos. Y entonces destruyen el potencial ¿no? Plural de las diferentes identidades y cosmovisiones de nuestro pueblo. Por eso hay que mirar esto con atención, porque el proyecto plurinacional es lo opuesto a un nacionalismo estrecho, amurallado, que no es solidario con los otros pueblos. Al contrario, es una manera de ser solidario con esos pueblos que bajo el Estado-Nación siempre han sido subjugados, sometidos, inferiorizados, y por tanto la plurinacional es una manera de liberación que permite al reconocimiento de la diversidad de los pueblos. No puede ser un atrincheramiento nacionalista ciego, ¿no? De cada nación en su lugar y sin solidaridad con los demás. Entonces, por eso vuelvo y repito, el antiimperialismo tiene que estar en el horizonte, porque cuando te enfrentas al imperialismo, no puede haber plurinacionalidad que se termine en un atrincheramiento insolidario, sino que cuando te enfrentas al imperialismo de lo plurinacional, tú necesitas de la solidaridad de los otros pueblos. Vamos todos juntos contra esto, ¿entiendes? Entonces, por eso pongo el antiimperialismo en el centro de toda esta discusión, porque si no, se desvirtúa todo. Y el imperialismo tiene todos los mecanismos, los recursos financieros para precisamente apropiarse y cooptar todo en una maquinaria que tritura los contenidos de nuestras propias ideas y nos las devuelve trituradas en otra cosa. Así que cuidado, atención. Muchas gracias, Ramón. Ramón Grofogel, son las 5 de la tarde aquí en Centroamérica, conversando con usted, concluyendo, porque prometimos que iba a ser de 3 a 5, y efectivamente de 3 a 5, de 3 a 4 conversó contigo nuestro compañero, hermano Demetrio Cortí, y de 4 a 5 estuvimos con Ramón Grofogel hablando sobre estados bicentenarios a debate desde la perspectiva de la plurinacionalidad. Muchísimas gracias, Ramón, por tu tiempo. Excelente, brillante. Yo siempre aprendo. Gracias a nombre y también a nuestro hermano Demetrio, a nombre de todas las comunidades organizadas en resistencia creativa, ojalá cada vez más transformadora, de indígenas y campesinos aquí en lo que se llama Guatemala. Por aceptar, compartir tus conocimientos, que por cierto lo utilizamos siempre como contenidos de formación
nivel personal, pero también para nuestros diferentes colegas, compañeros, comunicadores, defensores que a su vez van haciendo su trabajo en los territorios. Algo nuevo va a nacer por estas tierras, ojalá pronto que germine ello, así como germina en otras latitudes. Ramón, públicamente te quiero comprometer, sin fecha obviamente, hablemos en otro momento sobre lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en el Perú, ¿sí? Porque esto movimiento izquierda, ¿no? Sin una visible organización, digamos, de alcance, llamémoslo nacional, logra llegar al poder, ¿no? Y los desafíos que tiene este movimiento frente a un poder económico hegemónico como los que dirigieron el Grupo de Lima, que ahora pues se resisten a aceptar este gobierno. Hablemos de eso en otro momento, ojalá puedas aceptar la audiencia, ¿no? Y próximamente agendaríamos la plática, ¿no? Y pues te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia y así ir cerrando esta transmisión, Ramón. Bueno, un saludo solidario a todos los pueblos en el estado guatemalteco y fuera del estado que nos estén escuchando. Quiero agradecerte a ti, Olantay, de la invitación de estar aquí con ustedes. Quiero mandar un saludo solidario, en especial a Telma Cabrera y a todos ustedes en la audiencia que han estado escuchando con atención. Espero que nos volvamos a reencontrar por este medio. Y nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Demetrio. Pues próximamente nos veremos. Gracias también a ustedes, estimados seguidores, su compromiso, mover este contenido y lo que vamos a colgar en YouTube o en Twitter, moverlo en todos los espacios que podamos para seguir rompiendo este cerco de información, de conocimiento que muchas veces nos mantiene ciegos y únicamente agotados en nuestra individualidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.